Ave María Purísima. Una vez alguien se me acercó y me dijo: Padre, yo no voy a misa porque la iglesia está llena de personas incoherentes, pecadores, hipócritas. Y yo le dije: no te preocupes, si nos apretamos un poquito, vos también podés entrar. En cierta forma es una crítica, porque ¿quién de nosotros el día de hoy, como decimos en Argentina, tiene todos los patitos en la fila? ¿Se entiende la expresión? Creo que cada uno de nosotros sigue trabajando en algún aspecto de su vida para que todo esté sometido al señorío de Cristo, para que en todo mi ser, en mi vida económica, en mi vida matrimonial, mi ser hijo, mi ser trabajador, mi ser esposo, esposa, las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene en su estado de vida, nuestra vida sexual, nuestra vida moral, nuestro desempeño, nuestra vida interior. ¿Quién de nosotros hoy no sigue trabajando en algún aspecto para que ese aspecto sea ordenado y esté bajo la mirada de Cristo? Si alguno de ustedes tuviera la gracia de que pudiera encontrarse unos minutos con Jesús, con el Señor Jesús, con el Hijo de la Virgen, y te dijera: voy a tener una reunión contigo, ¿quién se animaría a ir? No, todos no. ¿Algunos siguieron así? Le ha pasado a los santos. Faustina Kowalska, por ejemplo, una mística, próximamente, si Dios quiere, doctora de la Iglesia, tenía esta gracia diariamente. No fue la única. Le pasa a muchos también videntes con Nuestra Señora, Juan Diego, que cada vez que estaba en la presencia de la santidad de María, de la santidad de Jesús, se sentían indignos porque era tanto el amor, tanta la presencia de la santidad, que aunque uno no quisiera, reconocía en su propia vida y en su propia alma la indignidad, nuestra condición de pecadores. Pero sin embargo la misericordia de María, de Jesús, nos viene a buscar así como estamos. ¿Cómo estamos? La iglesia está llena de personas llamadas de toda situación de vida, de cualquier situación de vida. Pero cuando el amor de Dios llama a una persona que se encuentra con ese amor y esa vida está desordenada, está rota, esa vida está enloquecida, al encontrarse con ese evangelio y con ese amor, a veces de una manera bastante rápida y otras veces lleva más tiempo, esa misericordia va ordenando, va trayendo justicia, claridad, moralidad, apostolado, presencia, orden a la persona que cuando se encuentra todavía no estaba en el lugar en el que Dios quería. Y eso es lo que hace la misericordia, eso es lo que hace el amor. Te encuentra miserable, pero no te deja en esa miserabilidad, te lleva a un lugar mejor. Y ese lugar mejor al que nos lleva la misericordia es la santidad. Si yo soy una persona que vive en el desorden o en la inmoralidad o en el error de cualquier tipo y me encuentro de verdad con la misericordia, va a acontecer un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación siempre va a ir del pecado en el que me encuentro, ¿hacia dónde? Hacia la gracia. Me voy a empezar a parecer en cuerpo y alma a Dios. Hoy está muy de moda la palabra trans, pero se utiliza en un sentido de perversión, se utiliza en un sentido de oposición, se utiliza la palabra perversión implica pervertir el orden, llamar bueno a lo que es malo, justo a lo que es injusto, bien a lo que está mal. La verdadera palabra trans, de transformación, significa que viene a darme la forma que Dios pensó desde el principio. Dios no me creó para ser un pecador, no me creó para ser condenado al infierno, me llamó a la gracia de la santidad. Estamos llamados a ser imagen, espejo, representación
¿De quién? De Cristo. De Cristo. Usted va a encontrar que los santos son muy distintos de todas las épocas, de todas las razas, de todas las clases sociales. Parece que algún grupo hoy se despertó y encontró que la inclusividad era una bandera que levantaban ellos solos, que son los únicos que incluyen, lo cual es una gran mentira. Cristo es el primero que levantó la bandera de la verdadera inclusión, llevando al hombre de su realidad desordenada a la realidad de la gracia, porque en el corazón de Cristo todos tenemos un lugar, y la gracia tiene poder y la gracia transforma. Muchos de nosotros quizás hoy estamos aquí, pero no siempre estuvimos aquí. Quizás venimos de otros lugares. Hay santos hermosos, como Teresita del Niño Jesús, quien nunca, dijo su director espiritual, cometió un pecado mortal. Nunca. Entró al Carmelo, es una monjita desde los 15 años. Una mujer con una inocencia muy grande. Y es santa y doctora de la Iglesia. Pero tenemos a Santa María Magdalena, que más o menos 18 siglos antes se encontró con el mismo Cristo de Teresita, de la que Jesús sacó 7 demonios. Con esa característica, esa mujer podría haber sido presidente de Argentina. También a ella, si ella quisiera, Dios le podría sacar los 47 demonios que tiene, no los 7. Porque para Dios no hay nada imposible. Hay un beato de la historia de la Iglesia que se llama Bartolo Longo. ¿Escucharon hablar de él? Después van a Google y lo conocen. Bartolo Longo era satanista. Estaba involucrado en el satanismo. Era adorador de Satanás, enemigo de Dios. Quien ha sido curioso puede investigar por su propia cuenta a qué se dedican los satanistas. Yo, por buen gusto y porque hay niños en este lugar, no lo voy a decir. Ustedes son todas personas muy buenas y muy sanas, y a veces ni se imaginan a qué se dedican los satanistas. Bueno, un poco sí, porque cuando en el estado de Texas se pasó la ley del latido, por el cual no se puede abortar a un niño desde las 6 semanas de gestación porque su corazón late, los primeros que protestaron en el estado de Texas fue la iglesia de Satanás, porque les dijeron: con esta ley ahora nosotros no podemos ofrecer nuestros sacrificios. Adivine qué sacrifican los satanistas. Desde ese lugar fue llamado Bartolo Longo y hoy es beato de la iglesia. Bartolo Longo era un desgraciado, pero la misericordia lo encontró por medio de la Virgen. Él estaba hundido en el peor de los agujeros de pecado. Y un día tuvo un instante chiquitito de arrepentimiento. Se dijo a sí mismo: ¿qué estoy haciendo? Y enseguida escuchó la voz de una mujer dulce, maternal, cariñosa, que le dio una respuesta audible que él escuchó y que le dijo: el que propaga el rosario se salva. Y esas fueron unas palabras que comenzaron a entrar a su vida interior y lo fue llevando al conflicto de realmente preguntarse: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y se desmoronó esa estructura de pecado. Muchas veces el demonio tiene esta arma. Nos hace creer que el pecado que tenemos, fuera el que fuera, nos tiene atado a él. Y nos dice: no vas a poder salir de aquí, vos ya sos mío, ya me perteneces, no vas a cambiar más, estás condenado, estás en el horno. Esa es la mentira que usa el diablo. Inclusive quienes han hecho pacto de sangre con él y han hecho cosas espantosas para tener lo que él promete, que generalmente son bienes materiales o poder. En los exorcismos nos cuentan los exorcistas que se pueden liberar las personas con pactos, porque ningún alma le pertenece al demonio. ¿Saben por qué? Porque no fue el demonio el que murió en la cruz por nosotros.
¿No fue Él el que pagó su sangre por nosotros? Nosotros le pertenecemos a Él, porque Él pagó con su sangre nuestras almas. Y nadie, ni siquiera Satanás, tiene poder sobre nosotros si nosotros no queremos que Él lo tenga. Siempre seremos libres. El Padre Pío de Pietrelcina, otro santo, enorme santo, místico, dijo: el demonio no te puede morder, no te puede atacar a menos que te acerques demasiado a él, porque está siempre atado con una correa y sometido al poder de Dios. Solo te va a agarrar si te acercas mucho. Digo todo esto porque el Evangelio de hoy nos presenta a estos hermanos que eran ya caminando a ser apóstoles, Santiago y Juan, y se acercan a Jesús. Ya estaban trabajando con Él, ya estaban viviendo con Él. ¿Alguno de ustedes ha visto ya la serie que se llama The Chosen? Ahí hay una, tiqui, 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 2, 3, ¿nadie más? Es gratis, tiene una aplicación en los servicios de dispositivos, teléfonos o tabletas o computadoras. La serie se llama The Chosen. Les pido que la vean. Después de la misa van, en vez de ir a comer con la suegra, no va a costar mucho, ¿no? Van a buscar The Chosen y empiezan a ver las 2 temporadas que ya hay, que es muy buena. Es una serie cristiana que nos muestra de una manera muy actual la misión y la vida de Jesús. En esa serie se ve muy bien cómo Jesús va construyendo su comunidad de apóstoles. Y aquí dice el Evangelio de hoy que estos apóstoles que se estaban formando con Él, estaban creciendo con Él, Jesús los estaba preparando para ser misioneros de Él, le dicen: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. O sea, te vamos a pedir algo, nos lo tienes que dar. ¿Qué les parece? ¿Así se va con esa actitud a Jesús? Parecía que eran argentinos estos dos como le pedían, ¿no? Mal que me pesa. Y Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Y ellos le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Eran tontos para pedir. Pedían poder. A la derecha y a la izquierda. Si hubieran podido, se hubieran sentado en el lugar de Él, pero ya estaba Él. Lo querían todo, querían reinar con Él. Ellos todavía no entendían qué tipo de reinado iba a establecer Cristo, pero sabían que algún tipo de reinado, y en su cabeza humana, creo que eran bien intencionados. Pero aún bien intencionados uno puede estar equivocado. ¿O acaso la buena intención nos hace infalibles? No. A veces hemos tenido buena intención y aún así nos hemos equivocado. Estos discípulos que todavía no entienden hacia dónde los está llevando Cristo, quién es Cristo, le dicen: queremos reinar contigo, queremos tener algo de tu poder, queremos mandar, queremos influir, queremos ser influencers contigo, queremos tener nuestro propio canal de YouTube, queremos tener todos los likes, que la gente nos siga. Concede que nos sentemos a tu derecha, el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Como diciendo, cuando hagas todo lo que tengas que hacer, queremos recibir todo eso que usted se gana, pero que lo tengamos nosotros. Hasta parecían socialistas, porque querían compartir las ganancias, pero no las pérdidas. ¿Y Jesús qué les dijo? No saben lo que piden. ¿Y tenía razón Jesús? ¿Qué piensan? ¿Jesús tenía razón? Sí. Porque ¿hacia dónde iba el reinado de Cristo? Recuerden que la mentalidad, Jesús es llamado en el Evangelio Hijo de David. ¿Y quién fue David? Un rey, con ejército,
con mujeres, con poder, con dinero. David era un hombre lindo, así como yo. Él era un poco más rubio nomás. Y yo estuve mucho en la playa últimamente. El prototipo del rey, Jesús es llamado Hijo de David. Como diciendo, la imagen que tenemos de David, ese rey casi macho mexicano, ese rey masculino, poderoso, victorioso, potente, bien parecido, que peleó con leones y con osos, que venció a Goliat. ¡Wow! ¡Qué líder! Esa es la imagen del rey. Ellos pensaban que Jesús iba a ser más que eso. Esa es la idea que tenían, una idea más política, más terrenal. Por eso Jesús le dice, ustedes no saben lo que piden. Ustedes me piden sentarse conmigo, pero no tienen ni idea de lo que se trata, hacia dónde voy. No saben lo que piden. Y Jesús les hace una pregunta. Cuando Jesús hace una pregunta, es porque necesita que yo, necesita que usted, necesita que estos discípulos pensemos qué es lo que vamos a responder. ¿Podrán pasar la prueba? Porque hay que pasar prueba. Porque hay que probarse. Solamente ante el crisol, ante el fuego ardiente, se separa la impureza del oro. El oro que usted paga caro, lo paga caro porque no tiene impurezas, porque es puro oro. Pero antes de que el oro llegue a sus manos, fue pasado por un proceso que cuando yo lo pago tiene valor, pero cuando está en estado natural tiene impurezas. Y para que sea valioso tiene que ser probado. Por eso se llama oro. Jesús le dice, ¿podrán pasar? Porque hay gente que no puede pasar la prueba. Porque como estos discípulos todavía no sabían de qué Jesús hablaba, tenían que seguir caminando, tenían que seguir descubriendo, viendo, aprendiendo hacia dónde iba Jesús. Y la prueba que iba a pasar Jesús, ¿saben cuál era? La de la fidelidad en el dolor. Y aquí es donde se revela realmente el reinado de Cristo. David no tiene este perfil. David no es el Cordero de Dios que se inmola. Ese es el rey del mundo. Es el que atrae el poder hacia sí y es el que manda con autoridad y somete. Pero el reinado de Cristo pasa por otro lado. Y es una lección que hay que aprender. Yo sé que hoy hay algunos de los hombres en la iglesia, desde la jerarquía más alta hasta quizás la jerarquía más pequeña, que puede ser nuestra propia comunidad. Hay hombres que no han entendido, aunque tengan esta ropa, o ropa de otro color con más cosas, con más brillos, con más visibilidad. Hay una pregunta que tienen que responder, no solo el clero, o la jerarquía, o los obispos, o el mismo Papa, sino todo el pueblo de Dios, nosotros los discípulos, pasar esta prueba para entrar realmente en la dimensión de lo que es el reinado de Cristo. Pasar la prueba del reinado de Cristo es crecer en la fe. Por eso el Salmo hace un momento y la segunda lectura y la primera lectura nos hablaban de esto que estamos diciendo. Por eso vamos a llevarnos una pregunta. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar? Él les pregunta, no los determina. Y ellos le dicen, sí podemos. Y Jesús le dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar. Porque más adelante ellos van comprendiendo hacia dónde va Cristo y se siguen quedando con Él. No solamente en lo físico, hermanos, sino sobre todo en el corazón. Hay uno de estos 12 que estuvo físicamente con Él, pero su corazón no quiso pasar la prueba. Por eso cuando llega la hora de la pasión, ¿por qué o por quién entra Jesús a la pasión? Por uno de los suyos, que se llama Judas. Él estaba entre ellos, Él escuchó y Él estuvo aquí en este momento.
Pero eso que los demás 11 sí absorbieron, sí aprendieron, sí asimilaron e hicieron lo que pudieron, aunque eso los conflictuara y los sacudiera, los sacara de su zona de confort y los exigiera a ir por más, a pedir más ayuda a Dios y a la Virgen. Judas no. Se quedó con su propia posición interior por dentro. Por eso cuando llegó la prueba, no solamente que no la pasó, sino que entregó a Cristo a cambio de dinero. Se quedó al nivel del piso, era un enano, un mediocre, un incrédulo, un impío, porque teniendo toda la posibilidad como los otros de volar hacia el Padre como Cristo, estuvo con el cuerpo ahí, pero su corazón no. Es como que tenía puesto un preservativo de látex y entonces la vida no lo podía fecundar. Su corazón estaba cerrado herméticamente, no quiso. Por eso el final de él es triste y es doloroso. Por eso se sale de la comunidad, por eso acepta las monedas de plata, por eso escucha a los fariseos. No quiso pasar la prueba y no la pasó. Cuando los otros 10 oyeron esto, en el contexto en el que estamos, se indignaron. ¿Se indignaron por qué? Porque ellos también querían lo mismo, pero vio que el otro se lo sacó primero. Estaban todos en la misma. Estaban compitiendo. Muchas veces lo que hacemos los varones entre nosotros, ¿o no? Estaban compitiendo. Pero Jesús le dice, muchachos, el mundo está lleno de gente así. ¿No entienden que yo les propongo algo distinto? ¿No entienden que hay otro camino? ¿No entienden que vine a traerles una vida nueva y vida en abundancia? Están conmigo, pero el mundo está dentro de ustedes. Entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser grande, que se haga pequeño y que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre. Y Él lo va a decir en la cruz con sus obras, lo hizo por nosotros. Y gracias a Cristo podemos ir al Padre. Gracias a Cristo podemos alabar. Gracias a Cristo podemos creer. El Evangelio no pasa de moda. Esto tiene 2000 años de historia y es tan real como se hubiera escrito esta mañana en el desayuno. Llevémonos en el corazón esta pregunta de Jesús. ¿Podrán pasar la prueba? Toda la vida es un tiempo de prueba. Hay momentos que la prueba es más intensa, quizás la pandemia o plandemia, no sé. Es una oportunidad en la cual se salió a la luz muchas cosas que tenían que salir a la luz, que estaban ahí. Nos mostraron nuestros miedos, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, la del vecino, la de las comunidades, la de los medios, la de la política, la de la sociedad. Quizás Dios ha permitido esto para que pueda salir a la luz lo que necesita salir a la luz y Cristo lo reciba todo y seamos transformados, ya no como piensa el mundo, sino según el plan del Padre. Pero eso dependerá de nosotros, porque siempre Dios pregunta y propone, nunca impone. Nunca impone. Todo autoritarismo, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en el Estado, no es un buen signo de los tiempos. Porque no se puede mantener la unidad en el poder. La unidad la da el amor. Yo puedo estar lleno de gente, pero si no me siento amado, si no te amo, si no los amo, me sentiré siempre un extranjero. Más, si yo estoy solo, pero pertenezco a los amores que me aman y a los amores a los que amo, entonces que esté muy lejos, yo me siento parte. Pero eso lo da el camino de la fe, de la madurez espiritual, que después es vida afectiva, equilibrio psíquico, respuesta generosa, orden de vida. Nos llevamos esta pregunta en el corazón. ¿Podrán pasar la prueba? ¿Podremos pasar la prueba? Les adelanto la respuesta. Sin Dios
no podemos. Pero con Dios sí que podemos. Por eso la oración, por eso la Virgen, por eso los buenos amigos, por eso los sacramentos, por eso la doctrina católica que está en el catecismo, por eso aquello que hemos recibido como herencia de nuestra fe. Ahí está ese trono de gracia que nos hablaba la palabra, al que tenemos que volver una y otra vez, hasta que llegue el día en que se termine el tiempo de esta tierra y pasemos al lugar sin tiempo, que Dios quiera, sea el cielo. Que así sea. Amén.